Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, en nuestro estudio bíblico de todos los días, estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 12. Lo que nos dice el capítulo 12, después de que en el capítulo 11 nos había indicado la primera victoria de Saúl sobre los amonitas en realidad, con todo lo que significaba también ese llamado, con todo lo que significaba la unidad del pueblo, con todo lo que significaba también después el saber ser un gran estratega, porque que no era fácil. Algunos ya por andumo y entreguen a esos hombres que los vamos a matar, aquellos que no se adhirieron a Saúl, ¿verdad? Sin embargo, Saúl interviene, dice: nadie morirá en este día porque el Señor ha obtenido una victoria para Israel. O sea, eso es mucho más importante. Y después también hay una estrategia muy interesante de Samuel que los lleva a todos de nuevo a Gilgal. Ya hube peñan de ya no debe ñan de ña ñesuta ya hechata ña confirmatan ba esa peñan de yara oñe cuando eñan de ome eñan de hañandego angaña y mego ameña y mema la ñan de ube hañandego amaña y bueno mara ñan ba apo lleva allá popona peñan de yara yerueñan de. Bueno, todos estos elementos son muy importantes. Ahora vamos a leer un poco lo que encontramos como testimonio, ¿verdad? En este discurso de despedida de Samuel. La primera partecita nos habla del testimonio de la integridad de Samuel. ¿Quién es? Esto va desde el capítulo 12, del 1 al 3. Pero nosotros tenemos principalmente el discurso de despedida de Samuel. Oye, despedida, imagina que decir que ya tú ya, imagina que decir que ya pero ave ayepa oye shakwa y bueno ayapopama la yapoana. Él era juez, era profeta, ahora está dejando el mando, le está dejando en manos de Saúl. Cuando ella se imagina, ¿verdad? Decíamos al comienzo que no era simplemente un ser ungido como rey o pendeja pues bebé. Esta era una de las cosas magníficas, fundamental y esencial que nosotros tenemos que tener en cuenta también, ¿verdad? Hoy en día. Digo ya con años de ya aplicar porque la palabra de Dios es viva y eficaz para ahora, para nuestro tiempo. Baisa papeñan de yara lleva ñan de mocunin, baisa papeñan de yara ñan de coanga pepe sana. A coanga pepe huero guatana pe iñe en hueja peja ñan de boesea para hacer un buen camino, para que podamos auténticamente responder al evangelio, al mensaje, a la llamada de Dios. Vamos a leer el capítulo 12 de este primer libro de Samuel.
Samuel dijo a todo el pueblo: yo les hice caso en todo lo que me dijeron y les he dado un rey. Oye, pues no voy a poner entonces un poco de síntesis. Imagínate. Ahora, ahí tienen al rey que marcha al frente de ustedes. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas. Y ahí están mis hijos, como unos más entre ustedes. Yo estuve al frente de ustedes desde mi juventud hasta el día de hoy. Aquí me tienen. Declaren contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién le he quitado un buey? ¿A quién le he quitado un asno? ¿A quién le he oprimido o perjudicado? ¿Por quién me he dejado sobornar para cerrar los ojos? Díganlo y yo les restituiré. Ellos respondieron: nada nos has oprimido, ni perjudicado, ni has aceptado nada de nadie. Él les dijo: el Señor es testigo contra ustedes y también su ungido es testigo en este día, de que nunca me han sorprendido con nada en la mano. Ellos le dijeron: sí, es testigo. Samuel dijo al pueblo: es testigo el Señor que suscitó a Moisés y a Aarón e hizo subir de Egipto a los padres de ustedes. Ahora preséntense para que entable un juicio con ustedes delante del Señor, evocando los actos de justicia que el Señor hizo en favor de ustedes y de sus padres. Después que Jacob llegó a Egipto, los egipcios los avasallaron y los padres de ustedes clamaron al Señor. El Señor envió entonces a Moisés y a Aarón, que hicieron salir a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios. Él los entregó en manos de Sísara, el jefe del ejército de Hazor, y en manos de los filisteos y del rey de Moab, y les hicieron la guerra. Ellos clamaron al Señor diciendo: hemos pecado porque abandonamos al Señor y servimos a los Baales y a los Astartés. Líbranos ahora de las manos de nuestros enemigos y te serviremos. El Señor envió a nuestros enemigos y, por ejemplo, a Jerubbaal, a Bedam, a Jefté y a Samuel, y así los hirió de sus enemigos de alrededores, y ustedes vivieron seguros. Pero cuando vieron que los atacaba Nahas, el rey de los amonitas, ustedes me dijeron: no, que reine un rey sobre nosotros, siendo así que tienen como rey al Señor su Dios. Ahora, ahí está el rey que se han elegido y que han pedido. Ya ven que el Señor les ha dado un rey. Si ustedes temen al Señor y lo sirven, si escuchan su voz y no se muestran rebeldes y responden a las órdenes del Señor, si ustedes mismos y el rey que reina sobre ustedes siguen al Señor, todo irá bien. Pero si no escuchan la voz del Señor y si son rebeldes a sus órdenes, la mano del Señor se hará sentir sobre ustedes y sobre su rey. Y ahora, preséntense para ver este gran prodigio que realizará el Señor a la vista de ustedes. Entonces, así vamos leyendo y vamos viendo esta despedida que está haciendo, que es espectacular, maravilloso, ¿verdad?, lo que está diciendo Samuel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre lo que significa ser apóstoles en una iglesia apostólica. El Concilio Vaticano II nos enseña que la vocación cristiana es también una llamada al apostolado. Con el bautismo recibimos una vocación y una misión. Es decir, el Señor nos llama
para estar con Él y para enviarnos a anunciar la buena noticia. Por eso apóstoles no son solo los 12 discípulos que eligió Jesús, sino todos los bautizados que formamos el santo pueblo fiel de Dios. El testimonio de los primeros cristianos ilumina también nuestro apostolado en la iglesia de hoy. Sus experiencias nos muestran que es Dios quien nos elige y nos da la gracia para la misión, y que a veces esta misión parece superar nuestras capacidades, y que a ese don gratuito corresponde una respuesta gratuita de nuestra parte. La tarea apostólica, como hemos dicho, es común a todos los bautizados, y cada uno la lleva adelante de manera activa y creativa según los dones y los carismas que ha recibido. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Dentro de unos días celebramos la solemnidad de San José, patrono de la Iglesia Universal. Pidamos a Dios, por intercesión de este querido santo, que nos ayude a ser apóstoles fieles y valientes, abiertos al diálogo y dispuestos a afrontar los desafíos de la evangelización. Quiero agradecer de una manera especial a todas las personas pertenecientes a los partidos políticos y referentes sociales de mi país que se han unido para firmar una carta de saludo con motivo del 10º año del pontificado. Gracias por este gesto, y se me ocurre decirles, así como se han unido para firmar esta carta, qué lindo que se unan para hablar, para discutir y llevar la patria adelante. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el capítulo 12, Primera Samuel. Nosotros decíamos que aquí tenemos en este discurso de despedida principalmente hay uno de los elementos que tenemos que tener en consideración, que son los versículos del 1 al 3. Es un Samuel que habla de su liderazgo, ¿verdad?, sobre Israel y el testimonio sobre todo de la integridad de Samuel. ¿Cuál hay por ahí? ¿Verdad? Entonces, el testimonio de integridad. Y porque decíamos nosotros que en estos libros llamados, ¿verdad?, históricos, pero en realidad también le llamamos nosotros dentro de la Biblia hebrea los profetas anteriores, dentro del profetismo, o profetas no escritores también, aquí nosotros lo llamamos de esta manera. Encontramos el discurso de despedida. Entonces Samuel, bye bye, Shaya Popamala Yapoana Guria lleva Peo Ipe Genoi Guri, Peo Ipe Yerure Guria lleva Peñan de Yara, Ñepunurabe Sienda Eivo y la Ña están de acuerdo, pero en fin, Ñan de Yara dice Hendú y su becuera, Hendú, y su becuera, hoy Cotevé y Potaje. Y bueno, entonces hicimos todo eso, entramos casi como en una democracia, que interesante en la Biblia, ¿verdad?
como el pueblo que pide, Dios que responde a pesar de que hay una tirantez, Dios mismo que después habla con Samuel y le dice, ahí donde se contra en realidad al final de cuentas, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque ellos te están de cierta manera dejando de lado, no, al final de cuentas le están dejando de lado al mismo rey, y ese rey soy yo el que está aquí delante de ustedes. Y entonces Samuel aquí dijo a todo el pueblo de Israel, yo les hice caso en todo lo que me dijeron y les he dado un rey. Después de la victoria de Saúl, entonces Samuel observa, mira, ve, oye, después de un mes ya comienza, después de ser ungido, a poner en práctica, todos están observando, ¿será que lo logrará? Había un grupo que no se había unido, en fin. Hay que ser un verdadero estratega de la parte exterior, porque se te viene la guerra, contra quién vamos a ir a pelear y de quién vamos a defender al pueblo, a la gente, a nuestra nación. Pero por otra parte también hay otros que no nos están aceptando y en lugar de unir lo que están haciendo es deshilachar, ¿verdad? Y entonces nos quita la fuerza. Y por lo tanto aquí Samuel, después de la victoria de Saúl sobre los amonitas, sabía que la nación ahora comenzaría a buscar el liderazgo de este rey. Él se da cuenta, él ve, y me parece que es importante. Hay que saber dar el paso al costado también. Y es eso lo que Samuel está haciendo aquí. Muchas veces nosotros queremos mantener siempre, ¿verdad?, los hilos de toda la política, de la fuerza, todo. Estamos atentos ahí y desgastamos toda nuestra energía aquí para no caer, ¿verdad? Porque si no, si caemos también, tenemos ñandecuateaba ahí o lo que sea, y entonces, ¿verdad? Entonces procuramos, buscamos tener los teje-manejes de la situación. Y entonces Samuel sabía que la nación ahora comenzaría a buscar el liderazgo de este rey. Aquí ayudó a Israel a hacer la transición del liderazgo de Samuel al liderazgo de Saúl. Entonces se está haciendo el camino. Saúl camina, va, escucha, mira, ve, se mete en sus cosas normales todavía, pero después llega un momento. Y ahí entonces la fuerza del Señor, ¿verdad?, que lo anima. Dale, Saúl, que es amigo. Ya te corresponde a vos ese liderazgo. Samuel aclaró que cuando dice, ahora aquí está el rey y soy viejo y tengo canas. Entonces he cumplido con mi misión. Dios ya me ha dado, ¿verdad?, todo esto, lo necesario para llevar adelante nuestra nación. Pero ahora recuerden que hay un ungido por el Señor, y ese es el rey. Y vamos a comenzar a acostumbrarnos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada, tercera semana del tiempo de Cuaresma. El Señor viene a través de su palabra. Hoy leemos la lectura del libro de Jeremías, capítulo 7, del 23 al 28. Así habla el Señor. Esta fue la orden que les di a sus padres el día que les hice salir de Egipto. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon, ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus antojos, según los impulsos de su corazón, obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, yo les envié a todos mis servidores, los profetas. Los envié incansablemente día tras día, pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos,
sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Y así continúa esta lectura del día de hoy. Queridos hermanos, ñande yara, o mañana ñande peñane un hoy cuamba, ella bañande y coñeina. En nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestra forma de actuar, en nuestras relaciones. Da cierto y pa, la ñande yara y ñande coabein. Yo les bendije, les di toda la posibilidad y les dije cómo tendrían que orar, que escucharan siempre mi voz. Y así yo sería el Dios de ellos y ellos serían mi pueblo. Pero nos enduceibe, naña enduceibe ñande yara y ñande. Ñañe en botabuja, ñañe momomburube ñande yara. Ahora con la ñande yara este día a través del profeta Jeremías, ñande atuinyegina a ñande noy. Obraron según sus designios, obraron según sus antojos. Veja ya posean de alleva. Nos enduceiando ya posee peñan de yarañe. Y por lo tanto, desde ese día, desde que salieron de Egipto, dice, ciertamente que el Señor no se queda con los brazos cruzados. Envía a mis mensajeros. Omiago la profeta cueray. Umiago la uañane atoña de no y peñan de yararera veja iñan de Shemembuje indelan de senderu, ne amigo, quien sea. Hanere no hina independere yapoa naibonai. Esos son los profetas verdaderamente, queridos hermanos. Pidamos esa gracia de tener afinado el oído para escuchar la voz de Dios y sobre todo para ponerla en práctica. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Sabes lo que es el ayuno? El ayuno es algo que encontramos constantemente en la Biblia para recordar que el alimento no lo es todo en la vida. Ya lo decía Cristo, no solo de pan vive el hombre. Él mismo ayunó durante 40 días para preparar su misión salvadora. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador acercándose le dijo, «Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». En ese caso, el ayuno significó tiempo de reflexión y de oración para alcanzar la fuerza necesaria. El ayuno también aparece en la Biblia como un signo de arrepentimiento por los errores cometidos. El libro de Jonás nos recuerda que el pueblo ayunó y se puso ceniza para pedir perdón por sus pecados y así evitar la destrucción. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia desde el más grande hasta el más pequeño. Pero existe también el ayuno por amor y solidaridad. En este ayuno se deja de comer para que otro tenga algo que llevarse a la boca. Durante el tiempo de Cuaresma se nos invita a ayunar, pero no solo por dejar de comer. La primera razón nos permite orar y reflexionar en las cosas importantes que estamos dejando de hacer o en la atención exagerada que ponemos a las cosas materiales, descuidando las morales o espirituales. La segunda razón nos permite reconocer nuestras faltas y pedir perdón por ellas a Dios y a nuestro prójimo, porque así como cuando el corazón está dolido por algo se va el apetito, así también el hombre que ha actuado mal debería de ayunar para mostrar su arrepentimiento. La tercera razón nos ofrece la oportunidad de compartir nuestros bienes con los más necesitados, dejar de comer un poco para que otros tengan algo que comer, dejar de comer lo superfluo o lujoso para que quienes apenas tienen lo necesario puedan sentir nuestra solidaridad con ellos. El ayuno no consiste en dejar simplemente de comer y presumirlo a los cuatro vientos. Por eso, Dios anunciaba a través del profeta Isaías: «Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor.
soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará la justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá: aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. Que el ayuno del tiempo de Cuaresma nos ayude a ser más reflexivos, a hacer más oración y a procurar la justicia acercándonos a los más necesitados. El ayuno se entiende como una comida fuerte al día. Se debe ayunar el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. El ayuno obliga a personas mayores de 18 años y hasta los 59 años. La Iglesia te invita a alimentarte en Cuaresma en forma austera y abstenerte de las carnes porque son más costosas y con tu ayuda puedes ayudar a los más necesitados. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 12, el discurso de despedida. Samuel entonces que busca el liderazgo también para el rey, o sea, le da cancha, le dicen deja y techa, amigo. A pesar de que todavía hay una transición, esto también es interesante entender muy bien, la transición de las personas, pero dentro de una seriedad y dentro también de una madurez, porque necesitamos verdaderamente para nuestro pueblo, para nuestra política, porque nosotros lo único que estamos haciendo en estas transiciones es dejar a que muchas personas se vayan apoderando y siempre en una manera muy negativa, lastimosamente. Parece que no tenemos hasta ahora un ente verdaderamente que controle, o sea, que ayude ese aspecto del gobierno. No hay. Samuel sería interesante si comenzamos a reflexionar en serio. Samuel sería un poco el contralor, ¿verdad?, de la nación. Samuel en el fondo es el contralor de la nación, porque él está observando, al comienzo está mirando, le cuesta también, dialoga con Dios, se pelea con Dios, mira lo que el pueblo está pidiendo, mira lo que el pueblo quiere. Esto puede ir de mal en peor, ¿verdad, Samuel? Dios le responde y le dice, no, tranquilizante Samuel, y aquí entonces comienza Samuel, después que va a elegir el primer rey, lo va a ungir, lo acompaña en todo momento, está con Saúl, aquí también, y es como que va observando. Pero al mismo tiempo Samuel, sobre todo aquí en esa última parte, el capítulo
11, versículo 13 en adelante, después de esa intervención, después de la lucha, Saúl había intervenido porque ellos querían, en el 12 sobre todo, que dice, ¿quiénes son los que se preguntaban si Saúl reinaría sobre nosotros? Entréguenos aquí, y no hay algunos, ¿viste? Dentro de la política, dentro de las luchas intestinas, como decían, internas. Oñora, no estaba lo mismo, no entendemos, ahí imagina. Porque a Saúl o ave, vean ahí ese partido, yenda y media que en día, etc. Entonces la otra, con mañana y más hablando ahí que hoy en día. Ahora nosotros triunfamos, ahora nosotros contra estos que venían a luchar, ¿verdad? Contra Nahas. Entonces vencimos con Angañan de la Ñamandaya con la poder. Muy mío y acuñan de contra. En Yayuca, dice luego, entreguen a esos hombres y los mataremos. Ahí está. Una forma exagerada, ¿verdad?, de decir, pero que son las controversias internas. Terminó la externa y ahora entonces vamos contra la interna. Aquí, muy estratégicamente, un gran estratega, Saúl dice, no, ahora no es tiempo de lucha interna, tenemos que procurar unir. Y ahí viene la intervención del contralor Yahshua, Samuel. Estas son lecciones para nosotros desde Dios, desde la palabra de Dios. Por eso aquí nosotros estamos mirando verdaderamente y entendiendo que el testimonio de integridad del contralor, testimonio de integridad de alguien que está mirando y que no está respondiendo, porque el contralor, bueno, tiene que responder a una facción. Se amo y la contralor. Más digo, se amo y la contralor. Pero otro partido amo y la contralor. Jamás veo responder, de partido veo responder. Vaya a contralor, veo. ¿Entiende? Entonces aquí ya está viciada la situación, la elección ya está viciada. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? O por ejemplo, en todo esto que tienen que estar, ¿verdad?, al frente, contar, ver la cuestión de las votaciones, de los conteos. Hay muchos que se ufanaron y dijeron, tú ya lo vez ahí a la justicia electoral, ¿verdad? Lo llamó la catralla, abiertamente, y lo mismo, abiertamente. Entonces, quiere decir que esa institución que verdaderamente tiene que ser como el contralor, ¿verdad? Porque aquí pues no tiene que haber absolutamente ningún partido, nadie le tiene que poner, eso tiene que ser totalmente independiente, ¿verdad? O como el ejército y así muchas cosas, o como también la iglesia, ¿verdad? A pesar de que dentro de la iglesia también, y yo conocí a algunos hermanos míos sacerdotes también, y se partió, ya no sé, más nota. O sea, aquí sí nadie entiende teoría, nadie entiende teoría. Nadie entiende. La yaea tiene la yapoa después, porque después pues, nosotros respondemos también a lo que en el fondo pensamos, ¿entiendes? Nosotros después respondemos. Seremos buenos, pero hasta cierto punto. Bueno, son limitaciones nuestras, pero yo pienso que es importante educarse, escuchar, dialogar, saber principalmente después para poder llevar bien adelante una función, esa función que se te dio. O si no, ¿sabes qué? No sirve para nada esa función. O esa institución. No sirve, está de adorno. O si no, peor todavía, no es que solamente está de adorno, está justamente para hacer mal las cosas, a favor de quien que le puso o de quien lo inventó para su provecho. No miramos entonces el favor de la comunidad, sino que estamos mirando los favores de qué cosa, sectoriales. Bueno, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Samuel, capítulo 12 principalmente, la integridad de este contralor profeta. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
En 1795 estaba oficiando una misa solemne en la iglesia de San Beno en Varsovia, cuando varias bombas impactaron contra el templo, pero los feligreses permanecieron impertérritos porque San Clemente Hofbauer, que continuó con su predicación, les dijo que nada sucedería porque Dios los protegía, y en efecto, ni ellos ni la ermita sufrieron daño alguno. Ese fue el único hecho sobrenatural que le ocurrió a este santo, cuya vida, por el contrario, siempre estuvo signada por los obstáculos, pero jamás se arredró ante las contingencias, las que por el contrario lo revestían de bríos para continuar con su labor apostólica y evangélica. Meses antes, 4 de sus sacerdotes habían muerto envenenados por un jamón que aviesamente les hicieron llegar como donativo, pero ni eso detuvo su ímpetu misional. Huérfano de padre, San Clemente Hofbauer, nacido el 26 de diciembre de 1751, empezó a trabajar a los 7 años para ayudar a la manutención de sus 11 hermanos, y a los 14 entró como ayudante de panadería en la abadía de Klosterbruck. Aprovechó esa coyuntura para estudiar latín, pero la temprana muerte de su preceptor frustró su deseo de ser sacerdote. Después de muchos años de luchar infructuosamente, vivió como ermitaño, realizó varias peregrinaciones a Roma, pidió ayuda en todas partes. Se radicó en Viena y mientras trabajaba como panadero, ayudaba en una iglesia cercana. 2 damas de la alta sociedad, sorprendidas por su evidente vocación, lo patrocinaron y por fin pudo concluir sus estudios de teología en Roma y fue recibido en la congregación de los Padres Redentoristas. En 1785, tras ser ordenado sacerdote tardíamente a los 34 años, San Clemente Hofbauer fue enviado a la desvencijada iglesia de San Beno en Polonia y la reconstruyó en tiempo récord. En cuestión de meses ya no cabían en el templo los feligreses, y eso que celebraba 5 Eucaristías diarias y confesaba de la mañana a la noche. Muy pronto abrió 2 orfanatos en los que vivían, separados, claro, 300 niños y 200 niñas. Las conversiones fueron de tal alcance que imagínense que en un solo año repartió 104.000 comuniones, pero sus enemigos, incluso fue encarcelado varias veces por el gobierno anticlerical, esos enemigos no le daban tregua. Después de 20 años de encomiable labor apostólica, fue expulsado de Polonia. En 1808, San Clemente Hofbauer volvió a Viena, que a la sazón era el centro cultural de Europa, y en los últimos 12 años de su vida devolvió al seno de la iglesia al pueblo liso y llano, pero también a los más encopetados intelectuales, filósofos, escritores, músicos y políticos de la ciudad. Inclusive, muchos de ellos ingresaron a la orden de los redentoristas. Al morir el 16 de marzo de 1820, a punto de cumplir 70 años, los vieneses se volcaron a las calles y durante varias semanas estuvo la ciudad de luto. Fue canonizado en 1888 por el Papa León XIII y en 1914 el Papa Pío X le concedió el título de apóstol y santo patrón de Viena. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Dios que por la intercesión de San Clemente Hofbauer seamos capaces de enfrentarnos a todas las dificultades con fe y con alegría. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe,
ay de mí si no evangelizara. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 12. Es una manera espectacular, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios nos habla a nuestra realidad. Ñande, como muchas veces lleva que leer la Biblia o rezar, encontrarnos profundamente con el Señor, es mirar y ver angelito o cosas espirituales o fantasmas que se te van apareciendo ante los ojos, ¿verdad? Pero sin embargo es mucho más concreto de lo que nosotros estamos viviendo. O tendría que ser mucho más concreto de lo que nosotros estamos inventando y estamos llevando adelante. Porque es el que tiene que, como decíamos aquí, la figura de Samuel como ese contralor. Porque aquí de nuevo aparece Samuel, interviene. Primero Saúl intervino diciendo: nadie morirá en este día porque hoy el Señor ha obtenido una victoria en Israel. Bueno, hay como un perdón, hay como un deseo de unidad, hay como un deseo entonces de buscar que todos podamos entendernos y hacer un camino positivo. Samuel dijo al pueblo: vengan, vamos a Gilgal y allí renovaremos la realeza ante el Señor. Todo el pueblo fue a Gilgal y proclamaron rey a Saúl delante del Señor. ¿Se dan cuenta? Porque había algunos que todavía no estaban. Pero Samuel se jugó, Samuel tuvo su estrategia, fue un estratega, buscó y sobre todo fue un poco medio un baretecho. Incluso les exigió y le dijo: atención, tomó una yunta de bueyes, lo despedazó y envió los pedazos con todo el territorio con este mensaje. Y por así serán tratados los bueyes del que no salga a combatir detrás de Saúl. Los que no salgan, ¿verdad? Entonces te presenta a un Saúl baretepona, ¿verdad? Para que podamos luchar y podamos buscar la unidad. O si no, si cada uno hace lo que quiere, aquí no vamos a poder hacer nada. Vamos a ser vencidos. Uno se da cuenta también aquí que detrás de esto, si vamos a ir directamente sobre más estudios bíblicos en una forma un poquitito más científica, vamos a encontrar que detrás de esto hay una situación también que el pueblo estaba viviendo. Recuerden que ellos estaban en el exilio. Desde el exilio ellos comienzan a pensar y dicen: ¿qué es lo que pasó con nosotros? Lo que pasó con nosotros es que todos los que estuvieron al frente fueron unos flojos de primera. Flojos en el sentido de que, bueno, no fueron estrategas, no pudieron poner orden, disciplina, no buscaron la unidad. Cada uno ya por lo ya posea, nos desintegramos. Es lo que pasa con una nación y después se encuentra en la imposibilidad de caminar juntos, ¿verdad? Porque entonces, ahora estoy yo y ahora hacemos nosotros lo que queremos. Y así, entonces es como una repartija, y peor todavía cuando es una repartija solamente en la cúpula, ¿verdad? Porque entonces nosotros aquí estamos en una gran dictadura de la oligarquía sería, o si no también podemos decir de la plutocracia, cuando son los ricos los que están ahí, que manejan, teje y maneje, ¿verdad?, de las situaciones de la nación, del pueblo, en fin, hay de todas clases, ¿verdad?, si uno quiere ir mirando. Hoy en día incluso nosotros hablamos de la cuestión del narcotráfico, ¿verdad?, y entonces ahí entra todo, es una situación bastante complicada. Bueno, pero sin embargo aquí, a Saúl se le presenta un poco mano dura al comienzo, muchos no estaban de acuerdo, no lo seguían, pero después se dan cuenta. Unos quieren vengarse y decir: ya, eso los vamos a matar. Saúl dice: no, vamos a buscar la unidad, vamos a procurar que el pueblo camine juntos. Y aquí aparece, decíamos nosotros, le cambiamos un poco el nombre o le vamos poniendo de acuerdo a nuestra situación, como ese contralor, Samuel. Pero miren hacia dónde dirige. Dirige hacia los valores esenciales del hombre, de la persona. Por eso es que Samuel directamente le está dirigiendo hacia ¿dónde? Hacia Dios. Gilgal. Dirigirlo hacia Gilgal quiere decir que nosotros estamos mirando lo esencial y lo fundamental del hombre. Y ante la yayeja cuando lleva, y ante ya por ya guata, haya sabe y ante ya lo lleva, y ante captuete ya pota pei por la mía, a pesa manteña yo puente otra. Porque aquí pues están los valores esenciales y fundamentales que nosotros tendríamos que vivir. Y bueno, así comienza este discurso de despedida. Una vez que ellos están aquí frente a Dios, una vez que ellos vuelven a aceptar
nada más y nada menos que al ungido del Señor Saúl. Tenemos que ponernos, ¿verdad?, en manos de Saúl, porque ñandeco ya huero guatanas allí ya. Y esto es lo que le va enseñando, esto es lo que están haciendo. Vamos a ir mirando, ¿verdad?, ciertamente, que aquí no vamos a acabar todo todavía, porque es un discurso fenomenal donde vamos a encontrar muchos elementos. Nosotros vamos a volver con el próximo curso bíblico desarrollando el aspecto del discurso de la despedida, pero principalmente quedándonos en este testimonio, ¿verdad?, de la integridad primero del, entre comillas, le llamábamos nosotros contralor, que es el profeta Samuel. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y pedimos gracias especiales, ¿verdad?, para todos los que de una o de otra manera estamos al frente de una comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.